Buenos días, Cris, ¿qué tal estás? Buenos días, Rodri. Muy bien, estoy muy bien. Ya hemos hablado un poquito en bambalinas, pero agradecerte de nuevo, ¿no? Tu Sí. tiempo, ¿no? Que hayas sacado un ratito para que nos pongamos un poco al día, para que gente que te conoce te conozca un poco más y gente que no te conozca, pues te ponga un poquito en el radar. Y como te adelantaba, pues la primera pregunta es muy bonita bajo mi punto de vista, pero es muy compleja, ¿no? ¿Quién es Cristina? Pues yo creo que voy a empezar contestándote como te había comentado antes, que hemos estado charlando un ratito, y eh, Cristina es una persona normal. Y además de ser una persona normal, tiene metas y objetivos y una forma de pensar y estoy en el camino de estar construyéndolo. Estudié psicología a mitad de la carrera. Tuve una crisis un poco existencial de, ostras, esto no sé si es lo que quiero o no, bueno, pues por una asignatura que viví un poco más en profundidad desde lo que era la psicología clínica y que por mi forma de ser en ese momento, pues, ser una persona muy alegre, optimista, pues me tocó bastante y tuve un poco de crisis y dije, ostras, ¿y yo ahora qué hago? ¿No? Me planteé, ¿y yo ahora qué hago si no quiero ser psicóloga? Y bueno, pues busqué otros caminos. Dentro de esos caminos me especialicé en psicología laboral y luego hice psicología social porque mi objetivo era estudiar psicología deportiva, pero en la carrera no se ve absolutamente nada. Y entonces digo, bueno, un poquito lo más parecido, pues psicología social, ir un poco impregnándome. Entonces hice esa especialidad y luego ya pues me especialicé con máster, cursos, etcétera, en psicología deportiva y también seguí formándome en psicología laboral. Qué bueno. Muchas gracias, Cris, porque fíjate, no hablamos en su día, ¿no? Pero el Fútbol Club Barcelona sí que sacó como un pequeño máster o grado de psicología de alto rendimiento Sí. deportivo, que a mí me dejaban hacerlo sin ser psicólogo, pero bien es cierto que fue bonito como algunos equipos han empezado a abrir un poco las puertas, ¿no? A la parte más docente. Qué guay. Y fíjate, luego te preguntaré, ya sabes, por alguna transición, hitos y Sí. así, pero lo que acabas de comentar en psicología, me toca un poco de cerca, ¿no? Yo te comenté que empecé con la UOC, hace unos años empecé a estudiar poquito a poquito y lo paré por varios motivos. Uno, que ya estaba emprendiendo y me tocaba vender, que era lo que no me gustaba y me sigue sin gustar, ¿no? Y el estudio siempre como que me centra y demás, pero bien es cierto que es mi área de comodidad, pero también tal vez con esto que estás comentando. Te quería preguntar un poco sobre ello, ¿no? Empecé a conocer un poco la realidad de la psicología clínica, el tema de los diferentes formularios, empecé a ver tendencias de cómo muchas veces la psiquiatría o psicología tiene una vertiente de estudiar la enfermedad y no tanto la prevención o no tanto al ser completo, ¿no? A un ser Mm. humano desde un lugar más completo. Justo el otro día escuchaba una chica en un vídeo de estos de redes sociales que me encantó, ¿no? Y de hecho tiene mucho que ver, yo creo, con tu enfoque. Ella hablaba que, bueno, un buen psicólogo, una buena psicóloga, tiene que detectar el síntoma. Pero ella decía que en ese punto se dividen las dos formas de psicología. A ver qué te parece esto. La que analiza el síntoma como algo a eliminar, de forma que el psicólogo y la psicóloga tiene el deber de quitar ese síntoma, ¿no? A veces con medicación, a veces con otro tipo de terapias, y otra vertiente que va un poco más allá, bajo mi punto de vista, y que a mí me gusta más, si me mojo, ¿no? En esta conversación, que es comprender lo que hay detrás del síntoma. Que a veces uno llora porque necesita llorar, a veces uno está en la cama porque necesita estar en la cama. Y ella decía que es una parte muy humana de acompañar a un ser humano, de entender que es ese recurso que está utilizando, pero no es el problema en sí. Hay algo que subyace, ¿no? Hay algo que no tiene que ser porque únicamente químico, ¿no? Entonces, te quería preguntar si con esto que te he contado tiene sentido con esa pequeña crisis existencial que comentabas antes, ¿no? No sé si tiene que ver con esto o no tiene que ver con esto. Em, Pues la verdad que no sé si tiene relación o no. Lo que sí que lo que te estás comentando ahora, yo creo que es una forma que se está enfocando o que está habiendo un cambio en el enfoque general de todo lo que ocurre. Porque sí, cuando te duele la tripa hay que calmar ese dolor, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese dolor y cómo trabajamos en eso? Y que no siempre viene de una sola rama. Oye, ¿es un problema realmente físico o viene de una parte más emocional y tenemos que ir a trabajar eso? Porque entonces cada vez hay más equipos multidisciplinares para abordar diferentes síntomas que vienen de problemas internos y te pongo un ejemplo también a nivel deportivo. Oye, hay jugadores que se lesionan mucho y tú dices, ¿de dónde viene?
de una falta de hábitos, de gestos dentro del campo, y cuando hacen un análisis con ese jugador, a veces viene de que, oye, tiene la cadera de tal manera y la cadera le hace que tenga descompensación de varias zonas y eso hace que venga la lesión de... Entonces haces un análisis, vale, entonces ¿quién lo trabaja? ¿Lo tiene que trabajar el preparador físico o tiene que trabajarlo el fisio o tiene que trabajarlo el fisio junto con el equipo servicio médico? A veces las lesiones no vienen de ahí, que vienen de algo más emocional y que hay un punto que dispara el que haya propensión por el cortisol. Entonces, todo se está trabajando mucho más desde buscar la raíz y no Qué tanto bueno. solo calmar el síntoma. Calmar el síntoma lo tenemos que calmar, pero si no trabajamos la raíz, es complicado que el síntoma no vuelva a aparecer. Me encanta. Fíjate que el otro día escuchaba que hay un club de primera aquí en España que obliga a sus chicos y a sus chicas a hacerse revisiones dentales cada 2 meses, 3 meses, porque ahora sabemos que hay una, ¿no?, correlación directa entre caries y temas musculares, por ejemplo, ¿no? Roturas musculares. Pero Sí. fíjate otra, ¿no? La parte emocional que comentas, ¿no? Emoción, mover, movimiento. Ahora sabemos que hay enfermedades que si no gestionamos bien nos acaban enfermando, ¿no? De hecho, ya hay tendencias que dicen que van a ciertos órganos. De hecho, la medicina tradicional china y otras formas de sabiduría van asociando órganos a ciertos síntomas. Pero te voy un poco Sí. más allá, que lo acabas de comentar, ¿no? El otro día en Wimbledon, uno de los, me encantó, ¿no? No, me encantó porque veía el sufrimiento de otro ser humano, pero me encantó cómo verbalizó un chico. Es que me siento muy solo fuera de la pista, lo llevo diciendo mucho, mucho tiempo, ¿no? Claro. Me encanta este enfoque integral, ¿no? ¿Y crees que está preparada, ¿no?, la sociedad o el mundo deportivo para ser capaz de abrazar esta parte integral o seguimos teniendo miedo? Yo creo que estamos en la lucha de la transformación y el cambio, que todavía nos queda muchísimo, pero que poco a poco sí que se están construyendo y creando equipos más multidisciplinares donde se pueda abordar de manera holística. Qué bueno. No solo el problema, sino yo te hablo del entrenamiento, la optimización de persona, ya sea a nivel deportivo, a nivel empresarial o a nivel personal, de que una persona quiera mejorar, evolucionar, autoconocerse, crecer. Y yo creo que cada vez se está abordando más desde esa perspectiva, pero que aún quedan muchas brechas en el camino que abordar. Genial. Pues entonces, por ahora, lo podemos poner como hipótesis que la duda, la mente de aprendí, la curiosidad son buenos compañeros de viaje, ¿no? Para seguir profundizando en esto que es el ser humano, ¿no? Hasta aquí, Sí, sí. creo que lo que hemos hablado en bambalinas también tenía que ver en parte con esto, así que gracias por esta mirada, ¿no, Cris? Porque creo que es muy, muy necesaria. Fíjate, ahora no has comentado mucho sobre toda tu carrera profesional, porque yo te conocí en un entorno tecnológico. Yo creo que algo que también te caracteriza es esa diferentes disciplinas, ¿no? Has ido acompañando seres humanos en diferentes lugares y va un poco con la pregunta que te viene ahora, ¿no? ¿Cuáles han sido, ¿no?, tus hitos clave en tu carrera profesional y personal, ¿no? Y yo creo que es un buen momento también para que nos puedas decir qué similitudes, diferencias has ido viendo en el mundo también tecnológico, de gran tecnológica, luego en el mundo deportivo, ¿no? Has estado con clubes de fútbol y yo creo que en estas intersecciones hay mucho que nos puedes aportar, ¿no? Pues yo creo que he tenido la suerte de cómo se han ido o he ido desarrollando, porque ahora me pongo a reflexionar y últimamente reflexiono mucho sobre cómo se han ido dando las cosas en mi vida, cómo se van dando, y creo que hay una de las cosas que tengo segura, que es que no espero a que las cosas vengan, sino que voy a por las cosas. Entonces he tenido la suerte de que he ido en el camino pudiendo ir creciendo, poniendo en marcha proyectos, aprendiendo, sobre todo, porque creo que la vida es aprendizaje, es prueba y error, es equivocarte y luego crear cosas mejores, pues de poder ir compaginando esta parte de vida deportiva con la parte de la vida empresarial en una consultora tecnológica. Entonces, he podido ver la gestión del talento, la gestión del rendimiento, la gestión de equipos, el liderazgo desde ambas corrientes. Qué bueno. Y, y para mí, pues una de las cosas importantes es que, claro, que el trabajo de ir compaginando ambos mundos, ambas cosas, pues es costoso, tiene un precio alto en cuanto al desgaste y la dedicación de horas y pues tienes que sacrificar, tienes que... Pero
tiene una parte muy bonita que es todo lo que ves, todo lo que aprendes, todo lo que puedes poner en marcha, ver las similitudes que tiene, porque el mundo empresarial tiene muchas similitudes con el mundo deportivo a nivel de gestión de equipos, a nivel de cuáles son los miedos que tienen unos y tienen otros, cuáles son los conflictos en las relaciones dentro de un equipo, cómo es la comunicación. Todos estos son temas que se trabajan de la misma manera, salvando distancias, obviamente, que tienen cada uno de los dos mundos, pero que se trabajan de la misma manera. Y el liderazgo, trabajas con personas, todo funciona igual. Entonces, he tenido la suerte de poder ir viendo y aprendiendo y trabajando en ambos mundos a la vez. Qué bueno, porque fíjate que ahora si sacáramos una foto a la definición que tienes de alto rendimiento después de haber transitado, ¿no? Estos dos mundos como mínimo, y yo Sí. sumo uno más, ¿no? Tu mundo interior, ¿no? Esas decisiones, esos hitos desde la confianza, desde la mente, el corazón, las tripas, ¿no? Esa parte más espiritual que también hemos hablado. Y luego, por otro Mm. lado, el mundo más profesional de alta tecnológica y el mundo más deportivo de clubes de fútbol. ¿Con qué definición de alto rendimiento tienes ahora en este momento de tu vida? Para mí el alto rendimiento es un estado de continua mejora. Y bueno. Es el ir construyendo en el día a día, eh, superándonos para optimizar todas las capacidades que tiene una persona que tiene un objetivo, que tiene una meta, que tiene algo que alcanzar. Entonces, y también tener la capacidad dentro de ese alto rendimiento de ir generando un equilibrio para que no haya un desgaste completo. Que eso también, también es algo importante, que los deportistas que he visto, lo he visto más en deporte que en empresa, tienen esa capacidad de poder equilibrar cuando hay que hacer un pico fuerte y cuando hay que hacer un descanso. ¿No? Cuando dices sin recuperación, no hay mejora, ¿no? Sin recuperación no puede llegar a tu versión óptima. Y eso lo veo más en deporte que en empresa, el saber que si hay un desgaste no va a haber un bonito final, si hablamos de una competición, y poder ir equilibrando eso. Entonces, es la parte más difícil, la de equilibrar, pero es la mejora continua en el día a día y tomar decisiones que te lleven a potenciar lo que tú eres. Qué bueno. Luis, fíjate, si nos detenemos, si te parece bien un poco en esto, pero me parece muy Mm, interesante. Yo tuve un entrenador cuando estaba en la cantera de Racing, un verano, me acuerdo que ya un par de compis habían tenido con las dobles sesiones algunos sustos, y un día subiendo una de estas cuestas del Sardinero, yo tuve la ocasión de comentarle algo, ¿no? Le dije, oye, si seguimos así no llegamos a viejos, ¿no? Y vi este entrenador en ese momento me contestó algo muy interesante, ¿no? Que en su momento me impactó, pero que luego me ha hecho pensar mucho el resto de años, ¿no? Me dijo, Rodri, a mí no me pagan para que llegues a viejo, me pagan para sacar lo mejor de ti este año. ¿No? Entonces, ahora escuchándote, yo de esos 14 18 que fue muy intenso, pues seguir jugando antes y después al fútbol, pero a otro nivel, pero esos 4 años que fue muy duro, claro, el ser humano no puede obviar cuando hay una rotura física. Si la rodilla te duele o has roto de alguna forma, te pueden infiltrar en algunas ocasiones, pero parar no te queda otra que parar porque el cuerpo no tira. ¿No? Entonces, claro, igual, y esto es una hipótesis que te lanzo, a ver qué opinas, ¿eh? Igual en el deporte, como el cuerpo es algo fundamental en contacto continuo, no da caso a engaños. También se suele decir esto, ¿no? Que el cuerpo es lo que menos miente, ¿no? Es decir, si duele, duele, y si te ha roto, te ha roto. Pero igual en la multinacional es un tipo de fatiga y desgaste diferente, que tiene que ver con la parte mental y emocional, y a veces no se ve tanto. No es como que, sí, igual hoy no estoy muy feliz, estoy algo más triste, frustrado, hay un poco de ira, o igual, bueno, empiezo a notar un poco de neblina mental, pero yo sigo tirando. Y de repente la rotura física es como algo que duele y ves, a no ser que estés con analgésicos o te infiltren, pero la otra es como una rotura más suave y de repente hay una caída muy gorda, ¿no? No sé si esto tiene sentido, por eso cuando te escuchaba antes digo, ostras, no había pensado yo este enfoque, ¿no? El cómo podemos romper de formas diferentes, pero hay una rotura que sí o sí no miente, pero hay otra que poco a poco la puedes ir engañando hasta que de repente hay una caída muy gorda, ¿no? Sí, sí, las señales de alarma, que no nos han enseñado a mirarlas. Muchas veces tampoco es que no nos hayan enseñado, sino que no queremos, ¿no? Nos cuesta.
Cuando te hablaba, por ejemplo, de miedos, ¿qué miedos tiene un deportista de alto rendimiento? ¿Qué miedo tiene un empresario de alto rendimiento? O un ejecutivo. Pues tiene miedo al fracaso. ¿Qué es el fracaso? Cada uno entiende el fracaso de una manera, pero en ese alto rendimiento el fracaso se ve parecido, ¿vale? Cada uno desde su ámbito. Y el fracaso duele más, aceptar el fracaso duele más que, pues que un momento te rompas una rodilla o que de repente, pues por desgracia, a alguno pues le puede dar un infarto, ¿no? Porque ha explotado tanto el cuerpo o se quedan paralizados. Hay gente que le da una parálisis y tú dices, no, no sé qué me ha pasado. Bueno, pues que has llevado a un continuo estrés, un desgaste al cuerpo, niveles de cortisol elevados y el cuerpo, la manera que tiene de avisarte, porque todas las demás señales de alarma no las has hecho caso, te estaba quitando el sueño, no pasaba nada por no dormir, me tomo, en vez de 2 cafés, me tomo 5. Eh, Estoy de mal humor, pero pienso que es porque pues este es un momento que me está cabreando la gente y yo no me estoy dando cuenta que llego a casa y sigo hablando mal a mi familia y te he avisado por ahí, tampoco le has hecho caso, te está cayendo el pelo, tampoco le estás haciendo caso, te estás saliendo escamas en la piel, no, o sea que te tienen muchas maneras de, o me sienta mal la comida, que ahora pasa mucho esto, el tema digestivo y se están demostrando cada vez más la línea que tiene cuerpo, o sea, aparato digestivo con toda la parte emocional y mental. Y aparecen todos esos síntomas, no les hacemos caso y tiene que venir algo más fuerte. A veces te dan una segunda oportunidad, hay veces que no, ¿no? Pero todo viene desde esa parte de, oye, ¿cuál es el miedo real que tenemos a la frustración por no llegar a conseguir Entonces, hay que ir un poco valorando la forma que tenemos de pensar y hasta dónde estamos dispuestos eh, a poner en riesgo por lo más valioso que tenemos, ¿no? Que es la salud y la vida, que no lo vemos hasta que no perdemos. Y yo te hablo también desde la experiencia, porque yo estudio psicología, yo me he dedicado y me dedico a esto durante 10 años, pero soy una persona y yo lo he experimentado y lo he vivido, ¿eh? A mí el cuerpo me ha ido avisando, como te decía, claro, compaginar estos dos mundos y muchas veces, y he tenido dos trabajos, he estado con Entity Data, he estado en club de fútbol y he estado con la agencia antidopaje estatal trabajando a la vez, y de lunes a domingo, y yo pensaba que era Superman. Además lo pensaba y convencida y creía que todo es cuestión de dar. Si tú das, pues vas evolucionando, creciendo, alcanzando. Lo que no había puesto en marcha era el equilibrio. Hay que dar, pero hay que mantener el equilibrio. Y todo era una lucha con mi cabeza, de cómo enfoco yo la exigencia de estar en el alto rendimiento, viendo el alto rendimiento como una continua mejora y dando, y el equilibrio de hay momentos que el cuerpo para regenerar y para regenerar sus células, y que ahora todo se está demostrando científicamente, ¿no? Para regenerar tus células, para que tus neuronas funcionen mejor, para que haya mejores funciones ejecutivas, toma decisiones, necesitas el equilibrio. Entonces yo llegué también a un momento de petar, momento grave que a mí me asustó mucho y que dije, vale, pues claro, no es que no había visto, es que no había querido ver. Tenía falta de memoria, tenía mal humor, muchas discusiones cuando yo soy todo lo contrario. A mí me llamaban Mr. Wonderful en Entity Data y yo pasé de Mr. Wonderful a ser el enanito gruñón, ¿vale? Me dice, Cristina, ¿qué te pasa? Discutes con todo el mundo. Y yo, pues porque la gente no se entera y, ostras, no me he dado cuenta que no era la gente, era yo. Era mi cuerpo avisándome de que emocionalmente y mentalmente no estaba bien y tampoco físicamente porque necesitas descansar. Qué bueno. Y pues faltas de memoria, falta de sueño, eh, mal humor, cambio de comportamiento, de actitudes, toma de decisiones sin ningún, pues que en otro momento no hubieses tomado ese tipo de decisiones, problemas con el aparato digestivo, eh, dolores de cabeza que antes no tenías, caída del cabello, o sea, todos síntomas físicos que tú dices, bueno, no sé qué le pasa a mi cuerpo, ¿no? No, va sin mirar pero pasa. Entonces, ese bloqueo mental emocional o problema mental y emocional se da, no se intenta cambiar el foco,
pero es el mismo problema que si te rompes un cruzado. Fíjate qué interesante, Chris. Gracias por compartir, ¿no? Por la confianza, por la honestidad, porque la gente que pueda estar escuchándote, estoy convencido que dice, a mí esto también me ha pasado, me está pasando, ¿no? Creo que, fíjate, esto te lo compartía cuando nos conocimos, llevo ahora ya 6 años con Cara, este centro Instituto de Neurociencia, y, y creo que este lugar me está haciendo una persona mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque me está permitiendo mirar a lugares donde antes no me permitía mirar. Hay un estudio muy interesante de un par de universidades, que seguramente le conoces, que introducían a personas en una habitación, ¿no? Y les daban tres opciones: con sus pensamientos, con sus emociones, estar consigo mismo. Por otro lado, podían hacer legos con maderitas, trabajos muy triviales, o darse pequeñas descargas eléctricas, ¿no? Y la mayoría de la gente acababa dándose descargas eléctricas. Y de ahí salen muchas conclusiones. Una de ellas es que el ser humano a veces prefiere el dolor a sentir un vacío, a la nada. Pero también has comentado cosas muy interesantes, neurogénesis. Ahora sabemos que si no sabes qué hacer, duerme. Es decir, hay fases de sueño en las cuales se consolidan emociones, se regeneran neuronas, ¿no? El cuerpo se va reparando, y esto me lleva a un punto muy interesante que has comentado antes que me había saltado, ¿no? Yo cuando creo esta marca de Academia de Alto Rendimiento en el 19, mi intención era, sí, llevar lo mejor que había visto en diferentes campos, ¿no? Pues en la uni, o en la parte también deportiva, o también después en la parte de emprendimiento, o en la parte de multinacional. Pero siempre ponía algo que tú acabas de comentar, ¿no? Cuidando tus límites. Es decir, siendo muy consciente que el alto rendimiento a veces lo hemos entendido o hemos obviado la última parte, que es: no puede haber una mejora continua sostenible si te rompes, ¿no? Y aquí hay una frase que, a ver cómo te llega, que uno va aprendiendo como buenamente puede, que es: ahora intento cuidarme para poder cuidar. Porque te comentaba antes en bambalinas, habíamos hablado tú y yo hace tiempo, que uno de mis recursos de sentido, de propósito, de vocación de servicio, de sentido vital, era ser útil para los demás, ¿no? Intentar darme, intentar, has dicho dar antes también, ¿no? Con la parte de los tres trabajos, ¿no? He vivido mucho mi vida a través de ese dar. De hecho, mi tía, otra tía, te he hablado antes de una de mis tías, que fue la que me dijo: el trabajo embrutece. Hay otra tía que está teniendo una carrera profesional, se puede llamar profesional, o vocacional, o espiritual, de monja, pero una monja muy activa, que muchas veces me decía, Chris, ¿no? Me decía: Rodri, tú en otra vida habrías sido cura, ¿no? Es decir, creo que a veces esa vocación de servicio y cuidado es muy bonita, pero a veces también esconde algo que comentábamos, ¿no? Ese sentido de pertenecer, ese miedo a fallar al otro, ¿no? Entonces, no sé cómo te llega un poco todo esto, porque creo que estás dando temas súper interesantes, y te diría algo más. El tema de parar en multinacional, llevamos tiempo dando formación, estos 6 años en varias entidades. No veas lo que le cuesta a la gente detenerse, porque cuando uno para, da cuenta de lo que hay. Y como bien has dicho, a veces da miedo ver lo que hay. No sé si esto tiene sentido, Chris. Sí, 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 por supuesto. O sea, todos, hay mucho miedo a quedarnos solos con nosotros mismos. Hay mucho miedo al autoconocimiento, al reflexionar pues de dónde vienen cosas que hacemos, o comportamientos que tenemos, o formas de cómo nos relacionamos con los demás, cuáles son nuestros miedos. Claro, nosotros nos han enseñado que tú vas creciendo, pasas de la vida de disfrutar, de pasártelo bien desde niño a la adolescencia, luego a la vida adulta, ya a trabajar, tienes que meterte en un trabajo, tienes que formar una familia, tienes que eh, crecer, te jubilas y luego vives los años que tengas para disfrutar un poco de tus viajes, pero nos han dicho eso, pero no nos han dicho nada más, ¿no? No nos han explicado cómo va a ser la vida, no nos han explicado qué retos nos vamos a encontrar, qué dificultades vamos a tener, cuántas dudas nos van a llegar, qué miedos. Claro, porque cada uno nacemos con una experiencia de vida, ¿no? Desde los primeros años de la infancia vamos ya construyendo yo la llamo la mochila, que todos tenemos una mochila, con experiencias positivas, negativas, mejores, peores, pero que van construyendo la identidad que tenemos y la persona que somos. Y a veces no nos paramos a ver, oye, ¿qué tengo dentro de la mochila? Porque, claro, lo que tengo dentro de la mochila va a hacer que yo, a la hora de enfrentarme a una situación, lo haga desde una manera u otra, a la hora de relacionarme, o incluso a la hora de encontrar pareja, a la hora de hacerme amigos, a la hora de encontrar un lugar idóneo para mí, para evolucionar, crecer y trabajar, ¿no? Y eso, pues, eso cuesta mucho porque hay que hacer una introspección importante, y no todo el mundo estamos dispuestos a mirar al
a las cosas que no nos hacen sentir tan bien. Nos han hablado antes nos habla de emociones, ahora se habla muchísimo más, eso, eh, que eso me parece que estamos evolucionando rápido y bien en los coles también, se tiende a abrirnos más en general, pero todavía nos queda mucho camino que hacer. Y nos han enseñado pues que llorar no se podía. Yo me acuerdo a mis padres diciéndome, ¿cómo llores? Voy a ir yo y vas a llorar por algo. Y tú dices, pero si es que lloro por, pues no sé, a lo mejor has discutido con tu hermana o te han Total. dicho que hoy no, que hay que Y dormirse y hay que... total. Y ahora sabemos que llorar es un recurso maravilloso, ya no solo para el Claro, lacrimal, sino para esa, lo que has dicho, ¿no? Esa consolidación o evolución de emoción. De hecho, esto lo sabes también que lo hablamos hace unos años. Ahora hay personas que ayudan a CEOs, chicos y chicas, a volver a llorar. Hemos reprimido, ¿no? Hay gente que igual nunca lloró, pero hay claro. gente que ha reprimido ciertas emociones o ciertas formas de estar y les han llevado a un lugar bastante complejo. Y las emociones no hay que reprimirlas, no hay que bloquearlas, se puede llorar y hay que llorar. Entonces, yo hace no tanto, eso, a mi madre y a mi padre, como llores, y tú dices, ostras, qué mensaje. Entonces nos han enseñado que las emociones que nos hacen llorar están mal. Nos han enseñado que sentir eso no está bien. Entonces, nos creemos que en la vida tenemos que ir sintiendo felicidad, alegría, entusiasmo, sorpresa. No, pero también están otras emociones, que es la tristeza, y está bien sentirla, que es el miedo, y está muy bien sentirlo, eh, que es la ira y la rabia, y está bien sentirlas. Lo único que hay que gestionarlas. Pero para eso hay que mirarlas a los ojos, ¿no? Al miedo hay que mirarlo a los ojos y decir, está bien, te acepto, te siento, pero vamos a decidir juntos cómo vamos a superar esto y vamos a optar por tener el mejor comportamiento y las mejores decisiones para seguir creciendo, evolucionando y entendiéndome a mí. Pero eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo porque, pues eso, porque hay que mirar el miedo, hay que mirar la tristeza, hay que mirar el vacío. Y sentir vacío, ostras, es complicado. Es parte de la vida, tal vez, ¿verdad? ¿El qué? Es parte de la vida. Es Es parte de decir, la vida y no la claro, podemos separar. claro, yo te escuchaba ahora de tu madre y tu padre, ¿no? Y claro, fíjate que te doy un punto más, a ver si estás de acuerdo. Es que encima te lo dicen con mucho amor. Yo que he experimentado estos años, que la gente que te quiere y te quiere bien, quiere que seas feliz, pero a veces a su manera. Entonces a veces han interpretado que cuando alguien llora, es que no está bien, entonces no llores, va a no estar, va a no estar mal. Pero es que no se dan cuenta que llore o no llore, estoy mal. Ahora es, Sí, oh, ¿cómo manifiesto? ¿Cuál es el síntoma de ese dolor interno que tengo? O, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Intentamos a veces imponer nuestra forma de felicidad a los demás con mucho amor, porque es la forma que queremos. Porque en el trasfondo tenemos tanto miedo a ver a alguien que queremos de forma vulnerable, ¿no? Yo lo hablo por experiencia propia, porque he querido siempre ayudar y sostener a la gente que quiero, porque me cuesta mucho sostener el sufrimiento humano, lo matizo mucho, ¿no? He ido aprendiendo con el tiempo a sostener esto mejor. Pero, ¿cuál era mi receta? Esto me ha hecho bien, seguro que te hace bien. En vez de sentarme al lado y decir, ¿no? De hecho, la película de Inside Out, de revés, no sé si la has visto, sí, las dos sí, son súper bonitas, ¿no? La primera, una imagen que pongo a veces en algunas formaciones, cuando está el amigo invisible, ¿no? De la protagonista y está perdiendo, ¿no? Ya no le hace tanto caso a Riley, está perdiendo, es como un elefantito, ¿no? Dindon o Dondon, no me acuerdo muy bien cómo sí, se llamaba, y de repente va alegría, ¿no? Y le coge y le dice, pero no estés triste, no estés triste, venga, mueve, salta, tal. Y el pobre sigue súper reventado, ¿no? Y de repente se acerca a tristeza, se sienta a su lado y le dice algo así como, te comprendo. claro. ¿Ves? Mira, Y algo pasa ahí diferente, ¿no? ¿Tiene sentido esto? sí, o sea, esto pasa en nuestra vida en cualquier situación. En situaciones, mira, hace poco una amiga mía perdió a su abuelo, el que tenía un lazo enorme con él y era muy importante en su vida. Y yo le escribí un mensaje, yo creo que nunca hay palabras para, o sea, nos enseñan a decir, ir a un tanatorio y decir, oye, lo siento, porque no sabemos acompañar de otra manera, ¿no? Entonces yo la escribí y le dije, está bien que estés triste, tienes que sufrirlo, tienes que pasarlo. No tengas prisa por estar bien, no tengas prisa por volver a sentirte feliz, no tengas prisa por tener que sonreír o tener que afrontar el volver a ir a su casa y que esté vacía.
Digo, y el resto, y ella me decía, es que el resto me obliga a, no me obliga, me dice que tengo que salir, que tengo que ir a casa de mi abuelo a enfrentarme a eso, que tengo, digo, claro, digo, pero fíjate, el resto lo que no puede es verte mal. El resto lo que no puede es con tu sufrimiento. Mm. Y como no puede con tu sufrimiento, por ellos mismos, necesitan que tú lo hagas, pero para calmarse la emoción que sienten ellos. Y nos han enseñado a hacer eso. Entonces, no hay que culpar a la gente. Es la herramienta que tienen para intentar gestionar lo que se están sintiendo. Digo, pero no es la mejor. La mejor es que tú, claro, no te tires en casa 2 meses metida llorando y sin levantarte del sofá. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, pero que si necesitas estar esta semana en tu casa llorando, sola, recordando momentos, riendo, porque te vas a tener momentos de reír, vas a tener momentos de llorar, vas a tener... pero que echar de menos va a ser un sentimiento infinito. Entonces hay que tratar, hay que cuidar eso. Y no hace falta que salgas y que te vayas a tomar unas cervezas. Con que vayan a tu casa, se sienten contigo. Yo porque ahora estaba más lejos de ella, ¿no? Pero, y me siento contigo y tú lloras y yo simplemente estoy. Eso ya es mucho más que decir a una persona, vamos a salir, que tienes que pensar en otras cosas. No tienes que pensar en otras cosas. Tienes que pensar en que tu abuelo se ha ido para siempre y echar de menos va a ser un sentimiento infinito y tienes que aprender a convivir con ello. Entonces, no podemos quitar esa emoción a esa persona, la tenemos que acompañar y hay que empezar por aceptarlo. Pero yo, como yo me siento mal con tu estado, pues te intento solucionar de una manera que no es la solucionable, pero es como nos han enseñado. Entonces, a veces simplemente es acompañar en ese momento o decir, sé que estás mal y no pasa nada por estar mal y de esto vamos a salir, pero vamos a salir caminando poco a poco. No tenemos por qué solucionar todo lo que estás sintiendo hoy, porque Total. no se puede. Total. Escuchándote me venía a la cabeza un vídeo de Brené Brown, que también ha trabajado mucho estos temas de poder de la vulnerabilidad. También sale un osito, salen como diferentes personajes, animales, para hablar de esto, ¿no? Una figura muy similar a la de Inside Out, cómo hay diferentes formas de acompañar a un ser humano, ¿no? Igual de repente esa persona con ese perfil conductual disc más amarillo te lleva, saca un día de fiesta y te viene bien desconectar, pero a su vez necesitas a alguien que te acompañe de una forma diferente, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú decías antes, la búsqueda de ese equilibrio tan complejo, ¿no? Y no siempre necesitas la misma herramienta para el mismo equilibrio. Y fíjate, Chris, si me permites, has sacado el tema de duelo y has comentado antes otra cosa súper interesante, ¿no? Nos muestran parte del camino, pero entre otras cosas nos muestran otras cosas, que es cómo gestionar la emoción. Y aquí te traigo algo que te comentaba que es importante para mí en estos años, ¿no? Que son cómo gestionar las transiciones. A veces una pérdida lleva a una transición. Puede ser una pérdida laboral, decisión propia o ajena, pues una pérdida de un ser humano, pues ya que se te rompa el iPhone, si el iPhone es muy importante para ti, vas a entrar en un Mm. proceso de pérdida, ¿no? Una mascota, ¿no? Que al final acaba siendo muchas veces parte de la familia, ¿no? Entonces, desde tu mirada como ser humano y desde tu mirada también como rol de psicóloga, ¿cómo entiendes las transiciones? ¿Cómo entiendes en cuanto a importancia? ¿Cómo entiendes cómo mirarlas, cómo transitarlas? ¿Cómo crees de importantes que son en el ser humano, ¿no? En su ciclo vital. Yo creo que hay diferentes tipos de transiciones, pero que todas nos llevan a definir quiénes somos, ¿no? O a construir, definir y construir quiénes somos. Em, y en todas son importantes, primero lo que estamos hablando, la parte emocional, aceptar ¿Vale? el cómo estoy emocionalmente y claro, hay etapas que son muy bonitas, ¿no? Y que las coges con una emoción muy positiva y te lleva a un camino que también las emociones positivas tenemos que gestionar. Y hay otras transiciones que, bueno, pues que vienen de una parte un poco más menos bonita de sentir, pero que es fundamental sentirla. Entonces, cuando hay una transición que te viene de, pues imagínate, un despido, ¿no? De un trabajo, una transición que tienes que asumir desde la incertidumbre, que la incertidumbre se ha demostrado además que es la peor de las sensaciones. Hubo un estudio que se hizo en el que cogieron varias personas y a unas se les hacía se las dividían personas que les iban a decir si iban a tener una enfermedad concreta en su vida y a otras que, bueno, pues que podían desarrollarla o no, se le dejaba incertidumbre.
y vivían mucho más felices aquellas personas que les habían dicho que iban a desarrollar la enfermedad, simplemente por el hecho de la certeza. Entonces, la certeza se ha demostrado que nos da más tranquilidad Pues me puedo y preparar, ¿no? Tal vez. Como sé que va a pasar, puedo hacer algo para prepararme, ¿no? Igual va por ahí. sí, sí, la certeza, el saber qué va a pasar, pero ya lo sabes. Y otra persona que no, que puede que nunca jamás en su vida se le vaya a desarrollar, pues vivían con, bueno, tenían unos ítems para medirlo, pues menos felices y menos alegres. Entonces, claro, los periodos de incertidumbre son momentos complicados y ahí te hacen tener que vivir momentos y emociones pues que no son sencillas. Entonces, la emoción hay que sentirla y hay que gestionarla y hay que aceptarla. Y hay momentos, la vida son picos, la vida no es todo plano, no es todo hacia arriba, ¿no? Hay que ir transitando todos esos picos. Pero lo que tú hagas con esos picos, los picos tanto que están arriba como que están en caída para abajo, son los que van a definir tu carácter y una serie de factores que van a hacer o que vayas desarrollándote hacia lo que luego consideramos que es hacia arriba o que te vayas desarrollando hacia abajo. Entonces, el no dudar de volver a confiar en ti. Creo que una parte muy importante de todas esas transiciones es la confianza y autoestima que tú tengas. Claro, hay momentos en la vida en los que vas a tener menos confianza o vas a tener menos autoestima. Bueno, pero eso se puede trabajar. Tú puedes partir de un 3 pero puedes llegar a un 8, ¿no? Entonces tienes que ir trabajando Qué bueno. en eso, en tu capacidad de superación. Y para mí siempre es el no rendirse. Y yo cuando trabajo con jugadores, independientemente de la circunstancia en la que están, vamos a desarrollar un carácter donde no nos rindamos, no nos rindamos. Pero claro, eso hay que desarrollar ese carácter. Y ese carácter se desarrolla con acciones, con hechos, Ya. con un camino más largo. Y darte un tiempo no, es no rendirte. Porque fíjate qué interesante que hay Claro, gente que dentro de no rendirse es, no, no, yo sigo, me sacrifico, me esfuerzo. Ojo, lo que comentabas con tu amiga, igual no te gusta la emoción que tienes ahora, no la has elegido, pero te ha venido. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Igual que una transición, no hemos elegido vivir la época que nos ha tocado. Y fíjate que te sí, quería preguntar sobre esto, sobre tu análisis también, ¿no? Humano y profesional. 2007-2008. ¿No? Lehman Brothers, tema de edificación, crisis económica. Muchos autores y autoras dicen que no hemos salido todavía de esa crisis, ¿no? Pero por el camino, el 20, crisis de salud, entre otro tipo de crisis. Después, meteorológicas, ¿no? Inundaciones, terremotos, crisis que tampoco depende de nosotros, más incertidumbre. Luego, un apagón que hemos vivido en España y Europa. De una forma u otra, también detona incertidumbre en algunas personas. Cris, ¿crees? Aunque todas las épocas de nuestra vida han tenido retos y desafíos como seres humanos en los últimos 15 años, igual ya no solo porque hayan pasado, sino por la información a la que tenemos acceso, nos están llevando a lugares de incertidumbre muy complejos. Porque esto es algo que me viene dando vueltas un tiempo para acá, ¿no? Y te pongo más en contexto porque te lo suelto un poco frío. Estadística de 2012 a 2022. Ha subido ansiedad, estrés, depresión en un factor 4,5, 5. Por cada caso de antes, 4,5, 5. Ahora, insomnio por cada caso antes, 8,9 o 9, ahora insomnio, falta de descanso y demás. Claro, y hablando del concepto que has comentado antes, que me encanta, ¿no? Analizarlo también así, síntoma y causa raíz. Si vemos que estos últimos datos pueden ser el síntoma de algo, podemos crear la hipótesis que algunas causas raíces o detonadores es este entorno que estamos viviendo, esta incertidumbre, como bien comentas. sí, bueno, incertidumbre, yo creo que en todas las épocas habrá habido incertidumbre y ha habido retos y retos complicados. Ayer antes de ayer hablaba con una vecina pues de toda la época de la guerra, ¿no? Y bueno, pues también fue una época difícil, no tenían lo básico, ¿no? No tenían Durísima, alimentación. posiblemente Y, durísima. y, y ahora nosotros nos estamos preocupando porque no tenemos éxito profesional pintado desde el lujo, más que porque hay que definir lo que es el éxito, ¿no? Pero no tenemos el lujo y eso nos está generando ansiedad, o no tenemos las cosas de hoy para mañana y eso nos está generando ansiedad. Y en esa época, pues era oye, que necesito un pan, me contaba que sus abuelos iban a la plaza del pueblo para dar a los niños pan con miel, para que pudiesen comer algo durante el día. Entonces, claro, en todas las épocas hemos tenido retos, cada una de una manera diferente. Y el reto de ahora
es un reto importante, porque estamos sumergidos en la incertidumbre, para mí, la incertidumbre tecnológica del mundo de la información, que se habla mucho y que creo que es algo, como es algo nuevo que ha venido y que no conocemos, pues, pues como todo, cuando viene nuevo, tenemos que ver qué cosas nos influyen de manera positiva, qué cosas nos influyen de manera negativa y qué factores tenemos que controlar para que esto no sea un caos y un desastre absoluto. Entonces, yo creo que estamos ahora en ese camino de descubrir cómo está influenciando esto de manera tanto positiva como negativa. Tiene muchísimas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Y lo que tú decías, o sea, está incrementando los números de ansiedad, de insomnio, de problemas digestivos, que también te he dicho, lo hemos nombrado antes, y también mucho el tema de los suicidios en gente joven. Y esto es un problema muy, muy, muy serio. ¿De dónde viene? ¿De- ¿Cuál es la raíz de todo esto? Muchas gracias, Y Cris. pues hay muchas vertientes, pero hay un problema importante con las redes sociales, con lo que nos está diciendo la sociedad que tenemos que ser. Tenemos que ser todo ya. Tenemos con 15 años ya tienes que tener millones de lujos, millones de amigos, tienes que ser top en todo, tienes que haber triunfado. Y tú dices, ¿de verdad? No hay un foco en el proceso, no tienes, y te lo pongo también en el mundo que más conozco yo con el tema fútbol. eh, Oye, que no todos los talentos tienen que salir con 17, con 15, con 16 o 18 años, que no es así, que el mundo no funciona así. Claro, nos están exigiendo a nivel sociedad y a nivel clubes que los talentos hay que descubrirlos antes porque eso ya claro, son intereses, es economías, poderes, pero el talento no surge solo ahí, el talento se cultiva y todo es un proceso y que no triunfes con 16 años no quiere decir que tengas que dejar de trabajar o que ya seas un fracaso. Pero entender todo esto es complicado en la sociedad en la que vivimos porque el acompañamiento que hay son otros mensajes. Y cuando los mensajes de fuera priman más que los que te sostienen dentro, pues pues vienen problemas de este tipo. Muchas gracias, Cris, por esta mirada. Mira, fíjate también, ¿no? Yo es algo que lo hemos hablado antes en bambalinas, ¿no? Intento aplazar el juicio siempre que puedo, ¿no? Y siempre que soy consciente, porque creo que quien juzga habla más de ese juicio que de la persona a quien dirige el juicio, ¿no? Pero hablando esto con gente de 60, 70, 80 años, ¿no? Llego a algunas conclusiones, que es, antes lo has comentado, ¿no? Pirámide básica, ¿no? De necesidades de Maslow, por ejemplo. La posguerra, eh, había tanto foco en la necesidad primaria, en encontrar ese pan o esa miel, que cuando lo conseguías era tu mundo. Ya habías cumplido con tu familia porque habías proveído, ¿no? Habías sido capaz de cubrir una necesidad básica, ¿no? Eso por un lado. Hay otra frase también arrolladora, que depende cómo la utilicemos, hace bien o hace mal, ¿no? Pero estamos hablando de un lugar neutro, ¿no? Dice algo así como: tiempos difíciles hacen personas fuertes crean tiempos fáciles, personas más débiles. Y con débiles, ahora se habla mucho de la generación de cristal, creo que hemos de ser muy responsables porque quien ha generado eso ha sido las generaciones anteriores. Todos somos corresponsables de lo que está pasando. Pero a mí me asusta mucho esto último que estás comentando, ¿no? En la inmediatez, el cortoplacismo, el si no tengo esto soy un fracasado, ya no solo eso, sino que mi sistema, mi entorno lo percibe igual, hasta el punto que, fíjate, antes te hablaba de el ser humano al parecer prefiere sentir dolor a vacío y el tema, por ejemplo, del suicidio, que es un tema que yo he intentado comprender dentro de mi capacidad, ¿no? Y preguntar y demás, porque es un tema muy tabú también en esta sociedad que también está aumentando, como bien comentas. Algunos expertos y expertas me dicen: Rodri, es porque el dolor a vivir es mayor que el dolor a morir, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué nos lleva a esto? Ahí ya entra el nihilismo, entra el hedonismo, entran corrientes filosóficas, ¿no? Y psicológicas. Yo he escuchado mucho en ti, cuando hemos hablado antes, un poco antes de empezar a grabar, como mucha parte existencial. Hablábamos de Viktor Frankl, logoterapia, ¿no? La terapia basada en sentido. ¿Crees que entre otras cosas, ¿no? Porque no creo que en nada hay una receta perfecta o solo sea un elemento, pero ¿crees que el propósito, el sentido vital, es algo que deberíamos recuperar de alguna manera? ¿Crees que eso, junto al amor, ¿no? Que es una gran discusión, ¿no? Ancestral, es de lo poco que nos puede salvar?
No lo sé. Mira, Y acabo de abrir un melón que no te había avisado de este sí, melón, pero no sé nada, si me tiene sentido con lo que encanta, estamos hablando, ¿no? me encanta. Em, Creo que la palabra propósito es algo que es muy complejo, ¿no? Y que tú no naces y vas viviendo con un propósito porque no sabes ni lo que es. Entonces, yo iría a algo todavía más básico a eso, que es los valores. Que lo Maravilloso. que sí creo que se están transformando o se están perdiendo valores muy básicos que son los que nos llevan a hacer cosas diferentes, que nos llevan a desarrollar carácter diferente para poder enfrentar ciertos retos. Em, y en esto está el tema de la inmediatez. La inmediatez nos quita valores como el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso. Lo inmediato no da espacio a ese tipo de valores, porque los valores no son palabras que se queden ahí, los valores son comportamientos y hechos. Y es lo que muchas veces no nos planteamos. Yo cuando trabajo los valores en los equipos de fútbol, trabajamos la identidad, Qué es bueno. algo fundamental. Y la identidad son valores, pero los valores son formas de hacer y de ser. Entonces, lo que tú haces, los comportamientos que tú tienes son los que te definen, son los que te dan identidad. Y esa identidad está basada en los valores. Entonces, si yo soy una persona que me identifico con el valor del esfuerzo, o que en este caso en el equipo queremos tener el valor del esfuerzo, lo tengo que demostrar ahí. ¿Y el esfuerzo qué es? Y vamos a definir lo que es el esfuerzo. Entonces, ¿el esfuerzo va en contra de la inmediatez? Bueno, pues esto es otro debate, habría que hablarlo, ¿no? Pero hay muchos, con la sociedad que tenemos actual, pues hay muchos valores básicos, que los considero desde mi visión, básicos que no los estamos dejando entrar, porque no nos estamos dejando entrar esos comportamientos. Y la sociedad te arrastra, porque igual que yo te estoy diciendo esto, yo me hago análisis a mí misma, digo, ostras, Cristina, paciencia, que todo es un proceso, que todo es paso a paso, que habrá momentos picos de bajada, que hay que asumirlos y empezar a subir, pero empezar a subir no es, ¡pum!, subo. Empezar a subir es poco a poco voy cultivando todo esto y voy subiendo y voy creando otras cosas. Y te da, ostras, que es que como si no lo hago ya me lo pierdo, ¿no? O si no tengo el verano de mi vida ya, ayer veía un post también de, no pasa nada porque este verano no es el verano de tu vida. No tienes que eh, mm, tener la visión de la gente que en Instagram postea todo de me he ido a Bali, me he ido a Tailandia, me he ido a Nueva York, me he ido y tú que estás en tu casa este verano porque te lo estás tomando diferente o porque te vas al pueblo con tu familia, y está bien eso, pero nos están mostrando que eso no está bien, ¿no? Pero para eso están asumir los comportamientos que nosotros tengamos, la responsabilidad. Muy interesante esto que comentas. De hecho, te diré que uno puede estar en Bali o en las mejores vacaciones desde un punto de vista de una foto o un vídeo y estar viviendo un infierno. Pero eso no se cuenta, Sí, ¿no? Y lo digo también por voto propio, ¿eh? Y por experiencia propia. Esto te honra mucho, Gris, porque antes lo hemos comentado, ¿no? En bambalinas también, pero me recuerda a eso que hablamos, ¿no? Tener la capacidad de pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. ¿Son estos valores? ¿Es esto coherencia? Y la pregunta que te lanzo, con ella lo que quieras. ¿Crees que un ser humano puede mantener una salud, ¿no? Mental, física, emocional, espiritual, cuando no, durante mucho tiempo, o en algo importante para él o para ella, piensa, siente, dice y hace cosas diferentes? para mí es muy complicado porque no hay esa coherencia, no hay ese equilibrio eh, y es una lucha interna continua. Pero la mayor parte de la gente vive así, muchas veces por circunstancias que le someten a eso y otras veces porque generar un cambio para que haya una coherencia interna es mucho más costoso a nivel interno que, pues, que seguir ese camino. Pero a nivel salud, salud integral, eh, no creo que sea nada beneficioso ni para alcanzar
lo que llamamos bienestar, ¿no? Bienestar, hablándote de alegría, de felicidad, de estar en paz, que creo que una de las sensaciones más, más importantes y que yo pienso cuando hablan con personas mayores y les hacen entrevista, que es lo que más valoras el sentimiento de paz. Fíjate. Se habla poco de la paz y la tranquilidad, pero el sentirte en paz y tranquilo con uno mismo, yo creo que es a lo que la gente mayor se refiere con esto, con tener esa coherencia y, y, y ese, y ese bienestar que te lleva al bienestar. Muy interesante esto, Chris. Fíjate, no, ya vamos acabando, que no te quiero robar mucho más tiempo, ya queda un poquito de cierre, pero ahora que estábamos comentando sobre esto, no sé si eres fan o no fan, pero si has visto El Señor de los Anillos Mm, de Tolkien. lo he visto, pero no, no mucho, Vale, ¿eh? vale. Yo creo que ahí ya está todo, ¿no? Si uno coge papel y boli y ve las pelis y lee las novelas, igual que Dune, ¿no? Esa al parecer fue la primera novela que emuló el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que esa es otra cosa para que hablemos otro día también con toda esa parte mitológica, ¿no? Y cómo repetimos patrones, ¿no? Y el guión de vida de análisis transaccional. Yo contigo, si te apetece, otro día nos volvemos a Vale. meter porque hay mucha tela, ¿no? Que cortar. Pero fíjate, hay un personaje en particular, cuando se habla de Gollum, ¿no? Y conoce su historia cómo, y la llevo a la empresa, y la llevo a nuestro día a día. Cómo hay ciertas cosas que son capaces de corromper al ser humano, ¿no? Y ahí Tolkien lo pone en forma de anillo, de oro, y Sauron lo pone en forma de poder, el anillo único que gobernará a todos. Bueno, entonces ya empiezas a ver, incluso en pequeñas novelas, donde todo es maravilloso o te le cuentan una historia que, bueno, a veces no ves una correspondencia con tu vida porque es tan bonito que tú te quedas ahí, acaba la peli y tú vuelves a tu vida y no sacas Sí, aprendizajes, pero si te quedas, dices, oye, cómo el poder y el dinero y otras muchas cosas posiblemente es capaz de corromper al ser humano, ¿no? Entonces, claro, algo que comentábamos y como cierra esta parte, si te parece bien también, es algo que hablamos antes sobre el entorno y poder ser, ¿no? La epigenética habla de esto, ¿no? La epigenética a niveles muy profundos es mucho más compleja, pero a niveles un poco más superficiales es, oye, no solo eres tu genética, tus cartas, sino dónde las pones en juego. el ¿Cómo, ambiente, sí. claro, cómo puede ser que Joshua Bell, por ejemplo, este violinista que estudiaron un tema social que no está, digamos, no es algo científicamente testado, pero bueno, nos da a ver esto, como un señor que con un violín de 3,5 millones de dólares o 2,5 millones, un martes cualquiera en la Sinfonía de Boston, ¿no? En la Sinfónica de Boston, facturó 1 millón de dólares, 2 días después va a la boca de un método citado, toca lo mismo, misma persona, mismo violín y factura 32 dólares con unos centavos. ¿Eh? Y como esto, hay cantidad de autores y autoras a lo largo de estos años, filosóficos, no filosóficos, existencialistas, psicólogos, que hablan de esto, de decir, oye, no solo te preocupes de tus dones y talentos, que ya es mucho, de esa coherencia interna, que ya es mucho, sino empieza a entender cómo el entorno te afecta y elegir los lugares donde tú puedes ser. Claro, Entonces, no sé cómo te llega esto y si sí. es, si tiene sentido para ti, porque hay lugares donde el dinero y el poder corrompe. Hay lugares donde hay una cultura, ¿no? Pietro Drucker yo decía, la cultura se come la estrategia para desayunar. Por mucho que quieras cambiar, si hay una gran inercia cultural, es difícil cambiarla, ¿no? Y me gustaría saber Sí. tu punto de vista, ¿no? Sobre este tema. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Qué nos puedes aportar aquí? Hombre, estoy de acuerdo totalmente. Y además estoy estudiando neurociencia y Qué epigenética bueno. hemos hablado muchísimo. Eh, quiero ver si te lo pinto desde distintos escenarios. A nivel, te lo voy a pintar primero a nivel deportivo, con jugadores con los que he estado trabajando y hablando sobre este tema, les hablo del entorno. Claro, muchos se quedan sin confianza cuando llegan a un equipo donde el entrenador no confía en ellos. Y esa confianza, o sea, el cómo el entrenador les mira de es un jugador no válido, les condiciona el cómo ellos responden ante el rendimiento. Pues que, claro, dejan de confiar en ellos mismos, bajan el rendimiento porque se sienten no válidos y todo es una rueda. Efecto Entonces, Pigmalión. aquí yo les hablo, ¿eh? Es un poco el efecto Pigmalión, tal vez. Esto, El ¿no? efecto Pygmalion es total. Entonces, claro, cuando a lo largo de la temporada esa situación pues se alarga, trabajar la confianza y mantenerte con confianza, pues cuesta. Entonces, yo les hablo del entorno.
este entrenador o este club tiene una visión de lo que es el fútbol, tiene un planteamiento de juego, tiene una experiencia deportiva y una experiencia de vida que le hace ver que, o le hace entender que tú no eres el jugador que necesita en este momento para esta posición y para este partido. Pero no quiere decir que el entrenador que está ahí enfrente no crea que tú eres un jugador que merece tener los 90 minutos, que es buen jugador, que tiene calidad, que tiene, ¿no? Que tiene todo lo que, eh, toda esa potencia que él ha perdido en su cabeza que ya no tiene. Entonces, ahí les hablo de un entorno positivo y de un entorno negativo, para hacerlo más resumen, para que ellos me puedan seguir. El entorno negativo es aquel que no te ayuda a crecer y que te potencia. Y el entorno positivo es aquel que te ayuda a crecer y que sí que te potencia. Tú puedes estar en un entorno o en otro. Y está claro que uno te va a ayudar más y otro te va a ayudar menos. Lo que pasa es que contra los entornos no podemos hacer nada. Es lo que tú acabas de decir. Oye, tú entras en una empresa que tiene una cultura que tú la analizas y dices, ostras, esta empresa, por mucha estrategia que tenga, pues, y tú lo intentas, pero ahí hay que cambiar tantas cosas. Y si no se quiere cambiar, pues no se puede. Pues en esto es lo mismo. Tú puedes cambiar lo que piensa el entrenador, o puedes entrar en su cabecita, puedes entrar. No, no. Pues vamos a ocuparnos de nosotros. Vamos a ocuparnos de nosotros de cultivar esa confianza, de cultivar el que tú vayas a un entrenamiento para dar el 100%, aunque hoy no estés motivado y aunque creas que va a dar igual. Gestionamos ese pensamiento y trabajamos para seguir. Trabajamos para que el entorno te influya negativamente lo menos posible, para tú seguir fuerte, ¿vale? Y es lo único que puedes controlar. Luego se puede decidir, oye, este entorno no me está ayudando, pues a lo mejor tengo que salir. O este entorno yo estoy valorando ahora que no me está ayudando, pero realmente me está dando un aprendizaje que yo tengo que seguir peleando ahí. Y he tenido ambos casos, ¿eh? Ambos casos en los que ha sido mejor salir y otros casos en los que vamos a pelear y Qué hemos bueno, dado la vuelta a toda la situación. Pero los entornos importan mucho, sobre todo cuando no los gestionamos internamente y eso te puede influenciar de manera que tu rendimiento, tu bienestar, tu persona en sí se vaya apagando. Y luego el tema de la cultura empresarial y empresas que te hacen, yo siempre lo digo cuando, y sobre todo ahora, yo tuve una suerte enorme de crecer y madurar profesionalmente en una empresa como lo es Entity Data, porque me ha hecho ver las cosas y saber que se pueden hacer cosas qué bueno, eh, disruptivas, innovadoras, que se puede primar, se puede poner a la misma altura a la persona del negocio, se puede primar a una persona, o sea, poner en el centro a la persona y que toda esa toma de decisiones hagan que el negocio se potencie. O sea, yo he visto que ese tipo de cultura puede ser real y posible. Y luego he salido de allí y he visto que todo lo contrario. Pero he madurado en un entorno que me ha enseñado eso y digo, qué suerte he tenido. Porque yo ya puedo diferenciar en un entorno que no es el que yo comparto por mi forma de pensar, de ver la vida, por los valores, los principios que hablábamos antes. Y también sé que se pueden transformar las cosas. qué bueno. Entonces, claro, pero eso pues no se elige, ¿no? Tú vas en el entorno y vas teniendo, igual que, con estudios psicológicos se ha demostrado, fue Watson, creo, el que lo hizo el estudio de dame niños sanos, saludables, como les decía, y yo te lo voy a convertir en un médico, un abogado, en un delincuente. Y, claro, los experimentos ya no se podían hacer, eso ya no se puede hacer, pero él demostró que el entorno influye. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Cris, porque a mí me, como todo, ¿no? Me has hecho pensar un montón, ¿no? Y algo también que hablamos antes. ¿Por qué ¿no? Pensando en alto, ¿por qué las transiciones me llaman tanto la atención? Porque hay momentos en los cuales te tienes que plantear ante esta pregunta, ¿no? ¿Esta Mm. persona o este entorno, sea positivo o negativo para mí, hay algo más que pueda aprender aquí?
Porque ese es el detonante para seguir o salir. Y hay algo muy bonito con el tiempo, ¿no? Que con el tiempo te vas dando cuenta que ni los buenos a veces fueron tan buenos, ni los malos tan malos, o sí, pero también te das cuenta de otra cosa. Gracias a los maestros que me ayudasteis con amor, o me enseñasteis con amor, gracias a los maestros, maestras que me enseñasteis con dolor, porque ambos estáis definiendo esa identidad que comentabas tú. Me estáis haciendo ver, ¿no? O permitir ver una visión más completa. Y con esto, con esta información que tengo ahora, ya puedo entenderme mejor y elegir mejor los entornos donde ir. Pero sin esto se habla mucho, ¿no? Sé que suena muy alto nivel, pero a veces es, no, para conocer la luz hay que conocer la oscuridad, ¿no? Jung, por ejemplo, Carl Gustav Jung, que a mí es un autor, un psiquiatra que me encanta, lo decía siempre, ¿no? Esto va de, también no solo de la luz y la sombra, sino la máscara, ¿no? Esto lo he empezado a entender hace relativamente poco. No, me había quedado mucho en la luz y en la sombra, ¿no? Luz, aquello que muestras, la gente ve, la sombra, lo reprimido, lo que no muestras o lo que la gente no quiere ver, pero claro, la máscara. La máscara es aquello que nos permite sobrevivir a veces en entornos que no son del todo buenos para nosotros. Y ahí entra a veces en mi caso, el dilema moral. ¿Sabes? Eh, me pongo una máscara, no soy yo. Si no digo todo lo que pienso, no soy yo. Si... No, entonces, fíjate qué interesante esto que acabas de comentar, porque el entorno tiene el potencial de condicionarte, pero tú también tienes el potencial de intentar revertir eso. Y yo muchas veces me pregunto, con esto de epigenética, ¿dónde está el porcentaje entorno genético? Porque yo metería uno más, que es la voluntad, ¿no? Pongamos la palabra voluntad, valores, ¿no? Aquello que yo sí puedo controlar en ocasiones o fomentar o entrenar. Pero hay una parte fija, la genética, que tampoco es tan fija, que ahora dicen que yo puedo, si tuviera descendencia, puedo sufrir un Sí, trauma y se puede codificar en mi ADN o mi genética y trasladarlo. Luego está la parte de entorno, que a veces no depende prácticamente nada de mí, pero luego hay una parte que sí depende de mí. No, pero yo no sé qué porcentaje tenemos de de cada cosa. Pero escuchándote, para ti también tiene sentido contemplar estos tres vértices, sí, ¿verdad? por supuesto. No sé tampoco qué porcentaje puede tener cada una de las cosas, pero que todo influye en todo. Y como hablábamos antes ahora se ve la manera más integral, la parte más holística, los equipos más multidisciplinares para abordar la raíz de ciertos temas. Esto es igual, es un todo. Es el ADN que tengamos, es el entorno que tenemos y es los valores y los principios que tenemos para gestionar y entendernos. O sea, y mirar hacia adentro. Porque si no, todo eso, pues tenemos menos poder interno. O sea, es que al final es el poder interno, poder de decisión. ¿Por qué me estoy comportando así o por qué he tomado esta decisión? Pues vamos a mirar dentro. Ah, vale, es que esto viene desde aquí. Aunque esté en un entorno X, aunque mi genética sea así, pero yo, eh, con mis valores, con mi mentalidad, con mis emociones, voy a mirarme para ver cuál es la mejor manera de actuar o de tomar decisiones o de ponerme una máscara o quitarme la máscara o tomar este camino o tomar este otro. Y lo que dices también de, bueno, pues a veces hay que poner una balanza, ¿no? Me pongo una máscara, pero tapo lo que yo pienso, siento, creo, esa coherencia y pues habrá momentos en los que se tenga que hacer, otros que no, pero si te supone de mucho desgaste y para mí, yo ya te hablo desde mi persona, porque hay muchas maneras de pensar, de ser y de hacer. eh, si faltas al respeto a tus principios y tus valores, te estás faltando al respeto a ti. Y ahí es cuando quizás haya que poner el freno y decir, bueno, este no puede ser mi camino, que es igual de respetable que cualquier otro, pero cada uno tiene ciertos límites. Y luego también desde la libertad donde puedas elegir, porque hay personas que pueden tener una mayor libertad, eh, menos cadenas y hay otros que no. Pero Totalmente de eso, acuerdo. pues hay que buscar el equilibrio conjunto de todo. Muchas gracias, Chris. Lo dicho, que ya te dije que íbamos a entrar en fase final y me he venido arriba, te he hecho un par de preguntas un poquito divertidas y nos tiraremos aquí mucho más tiempo hablando, ¿no? Fíjate, quedan un par de cositas, ¿no? La primera es, ¿dónde te pueden encontrar? Porque estoy convencido que la cantidad de cosas que has comentado, hay gente que se ha quedado con ganas de más, de conocerte un poco mejor, Sí. tus proyectos, dónde estás, cómo te pueden igual buscar, seguir aprendiendo de ti. Pues yo actualmente estoy emprendiendo mi camino
como persona, como psicóloga individual, como gestión del talento, o sea, ahora mismo abierta a proyectos, cosas que van saliendo, tanto a nivel deportivo como a nivel laboral, organizacional. Y me pueden encontrar en mi página web, que es Cristina Vega Psicología, www.cristinavegapsicología.com. La pondremos en comentarios en las diferentes redes también Perfecto, para que ponérselo fácil para que perfecto. te localicen. Qué guay. Y ahora la última parte, fíjate, tiene que ver un poco también con una parte de dar, ¿no? De incluso también de condicionar un poquito a las siguientes personas que van a andar por aquí. Una es, si crees que con este contexto o este entorno hay alguien que sería bueno que entrevistara o conversara en este espacio. Y la otra es, ¿qué pregunta quieres dejar en el tintero para algún otro participante que venga, ¿no? Porque bien es cierto que, como te comentaba, ahora no está siendo de todo secuencial porque estoy haciendo una acumulación de varias grabaciones, ¿no? Para tener un poquito, eh, digamos, de tiempo ganado. Pero bien es cierto que las preguntas que me estáis planteando activan nuevas preguntas y respuestas en otras personas, ¿no? Pues mira, tengo dos personas que uno es, le conocí, se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn, he tenido varios encuentros con él a nivel virtual, es jugador profesional, ahora está fuera de España, pero también está estudiando, es una persona de proyectos, de hacer, y me pareció muy curioso, me gustó conocerlo, se llama Carlos Moros, ¿Eh? que yo creo que puede ser muy interesante que charles con él, te va a gustar además y a él también yo creo que le va a gustar conectar contigo. Muchas gracias, Cris. Y luego, por otro lado, cuando hablaba más desde la perspectiva de rendimiento y qué tiene y qué es el rendimiento y qué tiene, cuáles son las variables y la disciplina y el carácter y la forma de ser, recordaba yo a un jugador que tuve, que fue canterano además del Betis y que, bueno, pues tuvo un camino más complicado, se llama Francis Guerrero, y no he visto, no me he encontrado a día de hoy una persona y un jugador tan disciplinado Wow. como lo es él. Creo que es una persona íntegra, con unos valores fuertes y con una disciplina, a pesar de los momentos, Complejos o duros. de los desafíos de la vida, de los momentos duros, que creo que puede ser muy bonito Qué escucharlo bueno. hablar de todo eso. Qué bueno. Fíjate que ahora sumas la palabra disciplina a hábito y a valores, tal vez, ¿no? Dentro de ese caja que nos han regalado, también la Sí, disciplina, tal vez. eh, es buena en los momentos complejos. Habla mucho de motivación, pero no tanto de hábito y disciplina, ¿no? Ese cortoplacismo, me ha encantado el enfoque que has hecho, de cómo ese mm, cortoplacismo a veces anula, ¿no? O aparta algunos otros valores fundamentales. Qué bueno, Cris. Oye, pues muchas gracias por tu generosidad. Y en cuanto a las preguntas, ¿qué te gustaría? Porque, claro, fíjate la historia. Yo vengo aquí con mi película, ¿no? Con mi libro, que también hemos hablado, hemos co-creado cosas juntos, sí. pero seguro que hay alguna pregunta igual no hemos pensado hoy, que no ha surgido hoy, igual hemos hablado en bambalinas o que sería también desafiante o bonita para gente que esté por venir, ¿no? ¿Qué te gustaría saber, no? Es lo típico, ¿no? De cuando has visto un podcast o tal, "Jo, me gustaría preguntar esto a esta persona. Enfócalo como tú quieras, ¿no? Pero, Pues mira, quizás por tener más perspectivas de cómo, cómo enfrentarse a un no en la vida, qué bueno, a un no de la manera que lo quieran pintar, me da igual profesional, personal, de identidad incluso, de cómo enfrentas un no. Pues seguro que hemos enfrentado, bueno, todos hemos enfrentado un no en nuestra vida. qué bueno. Jo, me encanta, me encanta, porque posiblemente es una pregunta que abre muchos de los temas también que hemos tratado, ¿no? Sí, Indirectamente, mucho de lo que nos has regalado hoy tiene que ver también cómo transitar esos momentos en los cuales la puerta que a ti te gustaría no se abre cuando tú quieres, ¿no? justo. Interesante. Oye, pues muchísimas gracias, Chris. La verdad que ha sido un placer. Gracias también, porque llevamos un tiempo sin hablar demasiado, pero como te comentaba antes, jugar, parece que hemos hablado el mes pasado o hace 2 semanas y hace ya un Totalmente. añito o año y pico y que me alegro muchísimo, que enhorabuena por el caminazo que llevas. Creo que
que es brutal, ¿no? Encontrarte personas que deciden seguir dirigiendo su vida, su guión de vida acorde a lo que nos ha regalado hoy, ¿no? De valores, de forma de verlo, de ecuanimidad, ¿no? De mirarte hacia adentro, ¿no? Y oye, que te deseo todo lo mejor. Y lo dicho, si este canal o yo, y ahora lo hago públicamente, Sí, me puede o algún contacto, ¿no? Cuando era un poco el propósito que te contaba, ¿no? Aquí lo bonito es que va a haber gente filtrada, con el filtro que sea, ni bueno ni malo, nuestro filtro, ¿no? Nuestra forma de ver. Pero se va a juntar, yo creo que un grupo de personas, y encima vinculada a veces en temas de sectores y demás, donde creo que cuando en esos momentos de no, de dificultad, de incertidumbre, poder levantar el teléfono y hablar con alguien que ve ni mejor ni peor, pero la vida un poco como tú, creo que es reconfortante. Sobre mm, todo lo que hemos hablado, cuando ahora, hoy en día, igual convivimos en entornos donde no se prima o se premia o se reconoce cosas importantes para uno, para una, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Este proyecto vaya adelante en este sentido, ¿no? De que os vayáis conociendo también entre vosotros. Si también la idea incluso que tengo es hacer alguna quedada virtual, una quedada presencial, a medida que vayamos aglutinando personas, que venga quien quiera, quien pueda, o incluso poneros en contacto, porque esto es vuestro también, ¿no? ¿no? Yo creo que esto también es para mí. Te comentaba, va mucho con mi propósito, con esa vocación que voy redescubriendo. Me ha encantado tu enfoque. Creo que el propósito a veces se le da un peso complejo y creo que se va redefiniendo y diferentes propósitos en diferentes momentos vitales. Y yo aquí me llevo un montón de aprendizaje, de contribución, pero es que vosotros vais y vosotras un montón también. Y creo que esto va más allá, ¿no? Yo también te invito a hacerte la pregunta, ¿este entorno qué te puede aportar a ti? Al igual que tú has aportado a mucha gente que te escucha ahora o que te va a escuchar, ¿qué te puede aportar a ti, ¿no? Y ojalá eso sea una mini respuesta a tu pregunta del no, ¿no? Porque, o a mi pregunta del no. Como muchas veces yo creo que la llave la tienen otras personas. A esa puerta que no se abre, a veces hay otra mm, persona que por lo que sea, o le pega un patadón a la puerta, o es capaz de abrirte por el otro lado y decir, ah, si yo tengo la llave de esta puerta, te la paso, ¿no? Así que sí. enhorabuena por tu valentía. Pues no, yo un placer y me ha encantado poder tener este ratito de charla, de reflexiones, de compartir, que es verdad que hacía ya bastante que no lo teníamos y ha sido volver a conectar como el primer día. Yo también creo en esta parte de cuando te encuentras con personas que realmente conectas bueno, pues por formas de ver, de percibir, de sentir un poco la vida, pues que da igual el tiempo que pase, que da igual la situación en la que nos encontremos, ¿no? Que hay ese punto de conexión y yo creo que es lo que nos ha ocurrido hoy. Y estoy muy Ya. agradecida.